Buenos días a todos. Este es el panel de investigadores del Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP. Vamos a presentar algunas de las investigaciones realizadas por los integrantes de esta dirección. En este sentido tenemos a Juan Bonceschau, a Norberto Vázquez, a Sandra Jiménez y a Dante Sabato, que van a presentar cada uno de ellos algunas de las líneas principales de investigación del instituto. Este panel luego va a ser continuado sincrónicamente entre el 13 y el 16 de octubre durante el Congreso. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Doberti, por el espacio y a los organizadores del Congreso. Básicamente, mi nombre es Juan Fonsello, soy licenciado en Ciencia Política, investigador del Instituto Nacional de la Administración Pública. Estoy realizando un doctorado en este momento en la Universidad de Granada, y mi línea de investigación, y que es lo que voy a presentar en el Congreso, en el Congreso a realizarse, es sobre el Consejo Económico y Social que se va a constituir en la República Argentina. Este es un consejo que ya Alberto Fernández lo había anunciado el año pasado, durante este año también lo hizo en varias ocasiones. El 1 de marzo anunció que iba a enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, por lo cual es un tema que está en agenda y que a la Dirección de Investigaciones le interesaba estudiarlo, y por supuesto a mí en particular también. La investigación que estoy llevando adelante lo que intenta es analizar la experiencia, una experiencia que es arquetípica en Europa, que es la experiencia del Consejo Económico y Social en España, que no necesariamente es la más exitosa, pero sí es arquetípica en varios sentidos. Primero, porque tiene una función de consulta legislativa, que es lo que de alguna forma se proyecta que va a ocupar, digamos, que es la función que va a tener el Consejo Económico y Social en la Argentina, y por el otro lado tiene una composición bipartita, es decir, participan fundamentalmente los sindicatos, los empresarios, y seguramente vaya a haber un tercer grupo bastante heterogéneo, representado por otros sectores de la sociedad civil. El propósito general de la investigación y de la primera parte de la investigación, que ya fue publicada en un artículo que está subido en el INAP, es conocer uno de los formatos existentes del diálogo social institucionalizado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Mi análisis se despliega fundamentalmente en tres apartados. En primer lugar, lo que intento hacer es explorar los principales fundamentos teóricos del diálogo social institucionalizado, porque básicamente el Consejo Económico y Social es una forma de institucionalización del diálogo social. En un segundo lugar, lo que intenta hacer la investigación es describir la trayectoria histórica del diálogo social institucionalizado, en este caso en un país concreto. Es un estudio de caso que vendría a ser España, pero tranquilamente la forma de hacer esta descripción de la trayectoria del diálogo social puede ser aplicada a cualquier caso latinoamericano o cualquier caso europeo. Digo, se toma un caso europeo no por una cuestión de las buenas experiencias de Europa, sino porque el continente en cada uno de los países tiene una mayor trayectoria histórica en relación a estos consejos económicos y sociales. Incluso es útil analizar las experiencias europeas para ver los errores que se cometieron, para aprender sobre todo de sus errores. Y en un tercer lugar, ya finalizando, la idea es exponer, con este análisis de caso, exponer los principales elementos institucionales y normativos de un Consejo Económico y Social concreto, además de caracterizar el rol que tiene esta institución en la dinámica política, cuál es el rol que puede adoptar también en la dinámica política argentina. Una institución que sería novedosa, que en nuestro país somos pioneros en la instrumentación del diálogo social, porque el primer Consejo Económico y Social se instituye en el año 1939
y después lo recupera Perón en el 1946, el primer Consejo Económico y Social, pero sin embargo hace décadas que no tenemos una institución de estas características. En suma, lo que se espera de la indagación de la experiencia española en particular, de este estudio de caso, pero también del relevamiento de la teoría acerca del diálogo social y su institucionalización, es aportar insumos que se pretende que sean útiles para la institucionalización del diálogo social que va a representar el Consejo Económico y Social en la República Argentina. Así que bueno, eso es todo y dejo lugar al siguiente expositor. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Vázquez, trabajo en el INAP como investigador también. Bueno, junto con Graciela Silva venimos trabajando sobre el tema gestión del conocimiento organizacional y lo que voy a presentar ahora es una investigación que está finalizando sobre crisis, innovación y conocimiento en la administración pública. Esta relación entre crisis e innovación en la administración pública es un tema que viene de larga data, pero que asume un mayor interés en este momento a partir de las acciones que vienen desplegando los distintos gobiernos enfrentando la crisis del COVID-19. Y esto es así básicamente por dos motivos. Porque los contextos de crisis requieren dar respuestas novedosas, respuestas diferentes a las usuales, y porque la literatura suele vincular a las crisis con innovación o por lo menos con ventanas de oportunidades para dar respuestas novedosas. Nosotros partimos de un supuesto que es la necesidad de problematizar esta relación entre crisis e innovación, para así poder generar conocimiento, entendiendo que no es una relación lineal, que hay que estudiarla en profundidad en situaciones específicas. Por eso partimos de una serie de interrogantes. ¿Cómo se construye en las organizaciones nuevas respuestas a los contextos de crisis? ¿En qué consisten esas respuestas? ¿Y qué lugar asume en ellas el conocimiento organizacional? En base a esto, el objetivo general que hemos planteado es identificar y analizar algunas de las respuestas institucionales que dio el INAP y el organismo responsable de las políticas de gestión y empleo público. Para realizar este estudio hemos elegido tomar dos periodos en estos organismos. El desatado por la crisis del 2001 en nuestro país y el actual, el contexto de crisis generado por la pandemia. Hemos decidido dar prioridad para hacer este estudio a voces de los protagonistas, por eso realizamos un estudio de corte cualitativo, realizando una triangulación de métodos al interior de ese abordaje y utilizando dos fuentes de información básicas, informantes clave y documentos. Las técnicas utilizadas para estos fueron entrevistas y análisis de contenido. Y queremos avisar que esta no es una investigación comparativa, son dos periodos que entendemos que son muy diferentes y los protagonistas también distintos. Uno de esos periodos, el primero finalizó, el otro se está iniciando, por eso no es un trabajo comparativo, sino que es un trabajo complementario. Los resultados que implican hallazgos para cada uno de los periodos son muchos y son muy ricos porque se trata de una investigación cualitativa que se realiza, por lo tanto, con pocos casos y en profundidad. Pero para mencionar algunos de estos hallazgos en el primer periodo, lo que logramos ver con los entrevistados y a partir de sus testimonios espontáneos, no previstos, es que la crisis que se originó en el 2000, que se manifestó, mejor dicho, en el año 2001, es el resultado de un proceso. En general encontramos en la literatura, cuando se habla de estos temas, hablar de crisis, pero nosotros lo que pudimos saber acá es la existencia de un proceso
una situación que se va desarrollando a lo largo de una historia con factores que se van vinculando entre sí hasta desencadenar la crisis y hacerla manifiesta. En ese periodo lo que pudimos ver también es que el achicamiento presupuestario realizado a nivel gubernamental es un factor central para el organismo, pero no es suficiente para desencadenar la crisis. Es necesario al menos que este achicamiento presupuestario esté acompañado de una intención de achicamiento del Estado a nivel central y de una falta de respuestas propositivas por parte de la organización, del organismo, ¿no? Siguiendo con estos resultados obtenidos, con estos hallazgos, lo que fuimos viendo también es que en ese proceso que fueron relatando los entrevistados, fueron presentándose distintos factores negativos que van haciendo sinergias y van generando una acumulación de desventajas. En crisis, la posibilidad de funcionamiento del organismo, de desarrollo de sus actividades y también su desaparición en caso de recorte presupuestario. Ahora bien, es interesante resaltar que a la crisis en espejo la podemos ver como su desaparición en caso de recorte presupuestario. Ahora bien, es interesante resaltar que a la crisis en espejo la podemos ver como la salida por parte de respuestas innovadoras. Esas respuestas innovadoras son una construcción, un proceso en el cual se van dando una serie de factores positivos. Por ejemplo, la organización pasa a identificar una serie de recursos que hasta el momento no estaban valorizados o no valorizados de manera suficiente y se los combina, generando un círculo positivo. Se elabora de esa manera una respuesta novedosa. Es importante acá también el conjunto, la elaboración de esa respuesta de manera colectiva a partir del conocimiento organizacional y un líder receptor de esas posibilidades que tiene una serie de características muy interesantes y no da el tiempo para mencionar. Y finalmente, un aval del nuevo gobierno, del gobierno de recambio, que busca favorecer el fortalecimiento del Estado. Segundo periodo analizado, hallazgos y resultados obtenidos, teniendo en cuenta que se trata, como decíamos, de otro periodo y de otros informantes clave, se presenta un estrecho y necesario vínculo entre el conocimiento y la gestión de las políticas públicas. Las políticas públicas son vistas como una hipótesis a poner a prueba a lo largo del diseño y la implementación y el análisis de los resultados obtenidos. Por eso el conocimiento juega en todo momento en las políticas públicas. Se reconoce también por parte de los informantes clave la existencia de distintos tipos de conocimientos y distintas fuentes de ese conocimiento que son necesarias valorar, sistematizar, socializar y utilizar. Conocimiento teórico generado por la academia y conocimiento que a su vez es generado por el propio Estado desde su funcionamiento a través de los trabajadores también y que muchas veces está llamado a ser recuperado por los mismos centros de investigación al interior de la administración pública. También hemos identificado cómo caracterizan los entrevistados ese conocimiento, qué características debe tener para ser un conocimiento útil y utilizable en la gestión pública. Finalmente, teniendo en cuenta esa necesidad de generar conocimiento, se valoriza mucho y se promociona las comunidades de práctica y los foros orientados a la gestión del conocimiento. Como para poder ver en qué medida esas percepciones de los informantes claves que actualmente son gestores de las políticas públicas tienen un correlato con la acción, hemos identificado iniciativas y acciones que vinculan al conocimiento y la gestión actualmente. Se encuentran en una etapa inicial, las describimos brevemente, para preguntarnos en una próxima investigación en qué consisten y qué resultados están generando
en términos de lo manifestado sobre la necesidad de que haya una estrecha relación entre conocimiento y políticas públicas. Bueno, finaliza acá esta parte, espero no haberme pasado de tiempo. Bueno, voy yo. Muchas gracias a todos. Para empezar, yo presento una ponencia en coautoría con Juan Doberti sobre la temática de descentralización geográfica del Estado, que es una temática que venimos trabajando. Este es un segundo estudio después de uno que está publicado en los cuadernos del INAP. En este trabajo tenemos como objetivo específicamente identificar y sistematizar la influencia o la incidencia de una serie de elementos o factores sobre 10 tipos de políticas públicas de descentralización. Partimos para eso de un diagnóstico vinculado a la centralización y la concentración en Argentina, en un caso que a veces se denomina macrocefalia porteña, que tiene que ver con una muy importante centralización económica y administrativa y también una concentración demográfica poblacional en la capital o más precisamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA. Esto tiene que ver con una centralización económica, por un lado, vinculado a que la economía del país gira un poco en torno a la capital y se organiza en torno a la capital. Centralización administrativa, en tanto la administración pública nacional y el Estado se ubica sus principales instituciones en la capital. Y, bueno, sobre todo la concentración poblacional, que es un caso extraordinario, sobre todo si se compara Argentina con otros países de una magnitud poblacional parecida o países vecinos en la región. El AMBA concentra más de 13 millones, casi 14 millones de habitantes, según el censo 2010. Eso es más de un tercio de la población del país, lo que es un caso de hipertrofia muy marcado. En virtud de esta cuestión se desarrolló en la historia argentina y sobre todo a partir de mediados del siglo XX una serie de políticas que buscaron descentralizar el Estado, descentralizar el país. Nosotros para la investigación nos centramos específicamente en el periodo democrático y estudiamos algunos casos específicos de políticas públicas descentralizadoras que se llevaron a cabo. Por ejemplo, el proyecto Patagonia es un proyecto de traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones, impulsado por Alfonsín en 1986-1987. Es un proyecto que, por supuesto, quedó inconcluso, pero es muy interesante en tanto plantea una reorganización administrativa, económica, política, incluso geopolítica del país. En segundo lugar, una serie de políticas descentralizadoras que sí se llevaron a cabo en la década de 1990, en la administración de Menem, son descentralizaciones de servicios, específicamente en las áreas de salud y las áreas de educación. Lo que se hizo fue descentralizar una serie de funciones desde el gobierno, desde el Estado Nacional a los estados provinciales. Se trasladaron más de 20 hospitales y, sobre todo en el área educativa, la educación secundaria y los institutos de formación docente. Es importante marcar que esta descentralización de los años 90 se dio en el marco de un programa económico de carácter privatista, a veces considerado neoliberal, que sobre todo es importante resaltar que se dio en paralelo esta descentralización administrativa de una cierta centralización, una creciente centralización de recursos o centralización fiscal vinculada a los mecanismos de precoparticipación, de coparticipación. Bueno, en función de todas estas políticas analizadas, en la investigación lo que se hace es presentar 10 tipos de políticas públicas de descentralización, 10 alternativas de políticas públicas organizadas en 3 categorías. La primera categoría es la descentralización geográfica o de localización, que es el traslado de una institución manteniéndola en el mismo nivel jerárquico del Estado. Las políticas públicas de esa categoría son el traslado de la capital, como en el caso del proyecto Patagonia, el traslado de un poder del Estado, el legislativo, el ejecutivo. Por ejemplo, en Chile, el poder legislativo funciona en Valparaíso y el ejecutivo y el judicial en Santiago. El traslado a una dependencia, que es una alternativa bastante amplia, porque una dependencia puede ser un ministerio, una dirección nacional, un instituto descentralizado, como algunos que ya funcionan en Argentina. En el interior del país, por ejemplo, el Instituto de Vitivinicultura funciona en Mendoza, pero es parte de la Administración Pública Nacional. O la creación de dependencias, de nuevas dependencias nacionales en el territorio de las provincias, por ejemplo, la creación de universidades nacionales. La segunda gran categoría de políticas públicas de descentralización
es descentralización de funciones, a veces se llama descentralización propiamente dicha, que tiene que ver con el traspaso de una función de un nivel del Estado a otro. Las tres alternativas en este caso es la descentralización de funciones del Estado nacional a los estados provinciales, del Estado provincial a los estados municipales, o del Estado provincial a un nuevo nivel del Estado, que es el nivel regional, que se cree específicamente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. La última categoría tiene que ver con políticas públicas vinculadas o asociadas a la descentralización. En primer lugar, la creación de zonas francas o áreas aduaneras especiales vinculadas a promover el desarrollo económico o demográfico de un territorio estratégico especialmente seleccionado. Proyectos de capitales alternativas, como el que se acaba de obtener media sanción en el Senado, que es un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo, el Gabinete, se trasladaría provisoriamente a distintas capitales alternativas. Y finalmente, proyectos de división de una provincia, que ha habido proyectos, pero obviamente nunca se han llevado a cabo efectivamente en la Argentina. Eso por un lado. Además, la investigación lo que identifica son 9 elementos o factores o variables que inciden o influyen en el diseño y la implementación de esas políticas públicas. Estos elementos son, para empezar, elementos históricos y culturales de carácter, digamos, simbólico, elementos políticos vinculados a la autoridad, el liderazgo, los consensos y acuerdos necesarios para implementar una política, elementos económicos vinculados a la inversión pública requerida por la política pública y elementos económicos vinculados a la transformación de la estructura productiva que genera la descentralización, elementos logístico-administrativos, elementos laborales vinculados a la creación de puestos de trabajo, la preservación de puestos de trabajo y a resistencias sindicales que puedan tener las políticas, elementos demográficos y poblacionales, por supuesto vinculados a la cuestión de la concentración que mencionaba al principio, y finalmente elementos de seguridad y elementos ambientales. Lo que se hace en la investigación es presentar una matriz donde se cruzan los distintos tipos de políticas públicas con los elementos que inciden en ellas, y se obtienen 90 cruces que se clasifican en influencia alta, media o baja, y además se desarrolla puntualmente, punto por punto, cómo influye cada variable en cada alternativa de política. Para presentar a grandes rasgos, y no extenderme demasiado, algunos de los hallazgos principales de la investigación. Por un lado, los elementos históricos y culturales y los elementos políticos tienen particular influencia en algunas políticas, por ejemplo, el traslado a una capital, el traslado a un poder, la división de una provincia, pero no influyen tanto en la descentralización de funciones, salvo, por supuesto, algunos casos. En la descentralización funcional, en cambio, importan más en general elementos logísticos y administrativos, elementos económicos. Los elementos laborales tienen alta incidencia en todo tipo de política descentralizadora porque siempre hay puestos de trabajo que se reorganizan, se trasladan, se transfieren, etc. Algunos elementos como los ambientales o elementos de seguridad tienen incidencia en particular en países que tengan alguna problemática asociada a estas cuestiones, pero en general solo se vinculan a estos casos. Y bueno, los elementos logísticos y administrativos que ya nombré, en general son citados en toda política de descentralización, pero no siempre se logra efectivamente una mejor administración a partir de la descentralización. No siempre se logra una administración más eficiente, más eficaz, de mejor calidad. El objetivo de la investigación, al fin y al cabo, a partir de esta matriz, es presentar, sistematizar un poco la influencia de diversos factores que deben ser considerados o deben ser tenidos en cuenta en los diversos proyectos de políticas de descentralización que se impulsan en Argentina para tratar de solucionar o al menos reducir los efectos negativos de la centralización económica, la centralización administrativa y la concentración poblacional y demográfica, que es la problemática que justifica la relevancia del estudio que presentaba al comienzo. No me extiendo más, le dejo la palabra a Sandra Jiménez. Hola, gracias Dante, buenas tardes a todas. Yo soy socióloga y doctora en ciencias sociales, trabajo en el Estado hace más de 20 años y desde el mes de marzo formo parte de esta área de investigación, de INAP, y Alejandro Esteves, que es el director institucional, digamos, en su oportunidad me propuso iniciar una línea de investigación que a él le interesaba mucho, digamos, sobre todo por la vacancia respecto del tema, que tiene que ver con
identificar, sistematizar y aportar elementos en relación a cómo llevar adelante una buena, entre comillas, gestión de las políticas desagregando, digamos, en los niveles de distintos grados de responsabilidad en la gestión pública. La idea era hacer una investigación que apunte a identificar este perfil, pero no diciendo o haciendo hincapié en establecer idealmente qué tendrían que hacer, por ejemplo, directores o coordinadores, sino partiendo de una mirada opuesta en ir a ver y a preguntar qué hacen las personas en el día a día, en la cocina de la microcotidianeidad de las políticas públicas, preguntándoles, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué da resultado? Y a partir de ese intercambio poder identificar algunas acciones y características personales / profesionales que permitirían o que podríamos decir, bueno, estos son los aspectos que pueden contribuir a una buena coordinación, que es el trabajo que voy a presentar concretamente en las jornadas. Por el tipo de pregunta, entonces, que establecimos para el trabajo, identificamos, digamos, como la mejor alternativa la utilización de una metodología cualitativa, realizando entrevistas a mujeres y hombres que estaban desempeñando o que habían desempeñado en algún momento la actividad de dirección de equipos en distintas dependencias nacionales. Así, entre el mes de marzo y junio, realicé 13 entrevistas en diversas dependencias del Estado a partir de la técnica bola de nieve. Y de ese trabajo de campo, digamos, surgió un primer informe que también fue publicado, bueno, igual que el de los compañeros que hablaron antes, en los cuadernillos de INAP, en los QUINAP. Y básicamente, digamos, ese trabajo de campo lo que arrojó es que entre los elementos fundamentales, digamos, para llevar adelante una buena dirección, los entrevistados mencionan que en primer lugar, digamos, hay un hincapié muy fuerte en la relación con los equipos de trabajo, en establecer una construcción cotidiana con el equipo de trabajo de alta comunicación, de un trato respetuoso, fluido, de consideración de los saberes que los integrantes del equipo tienen. Este elemento además se enlaza con la necesidad de que los directores y directoras de algún modo lleven a cabo una planificación estratégica participativa. No surge en estos términos, digamos, pero sí la palabra planificación, digamos, ¿no? Pero la idea de lo estratégico y lo participativo apunta a la idea de que los directores tengan la capacidad y la habilidad de poder involucrar de un modo muy participativo, digamos, a los integrantes de su equipo y que incluso la diagramación de las actividades pueda surgir de esa ida y vuelta con sus equipos. Y otro aspecto que se señala además es la necesidad, tanto para la comunicación como para la planificación, de mantener un vínculo importante con otros actores sociales que no necesariamente son intradependencias, intraestatales, sino actores de la sociedad civil que participan, digamos, de la agenda pública y que están interesados en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? De cómo las políticas públicas los afectan. Los entrevistados señalan que parte de la buena dirección es mantener una iniciativa respecto del vínculo con esos actores. Asimismo, bueno, indagué sobre aspectos vinculados con si estos directores tendrían que permanecer en sus puestos independientemente de los cambios de gestión, que como sabemos, por lo menos en el caso del Estado argentino,
es bastante frecuente que cuando hay recambios gubernamentales, gran parte del nivel del funcionariado cambia. En este sentido, lo que surge es que sería muy deseable que los directores y directoras pudieran permanecer más allá de los cambios de gestión. Este es un aspecto que recogí en un trabajo posterior que hice con coordinadores, digamos, la idea de que en el Estado argentino no hay un objetivo político en virtud de resguardar la memoria institucional, digamos, ¿no? Entonces se pone en relación la permanencia de los directores con la posibilidad de resguardar esa memoria institucional. Asimismo, rápidamente, otro aspecto que indagué es, bueno, en relación al trabajo con el equipo cotidianamente, si estos directores o directoras trabajaban con todos, qué estrategias se daban en aquellos casos en que hay personas del equipo que pueden no incorporarse dinámicamente al trabajo cotidiano, digamos, en este sentido, en su mayoría los directores apuntaban que para arribar a una buena dirección hay que darse una estrategia para que la gente del equipo que no rinde del mismo modo ni tiene los mismos ritmos pueda, digamos, subirse a la dinámica del área, respetando los tiempos, digamos. En este sentido, en general, lo que se mencionaba es que la idea era poder dar esa oportunidad, de que la gente se sienta reconocida, no dejar a nadie sin tarea. Y para ir cerrando, otro aspecto que surge fuerte y de modo reiterado en las entrevistas es la necesidad de que los directores pudieran tener una instancia de capacitación o de cursos de inducción o de acompañamiento, incluso de su propia actividad y función como directores. En este sentido, lo que se señalaba es que algunos aspectos vinculados con la planificación de actividades o la relación con el equipo que requiere de habilidades que no necesariamente se debe tener a modo de un talento, sino que se puede desarrollar y que el Estado tendría que tener una política específica en ese sentido. A grandes rasgos, estos son algunos de los hallazgos del trabajo de investigación que en las jornadas buscaré ampliar un poco más detalladamente. Le paso la palabra a Juan. Sí, gracias Sandra. Les agradezco a los 4 expositores básicamente el contenido de sus ponencias y también el respeto por los tiempos. Haciendo una síntesis de las investigaciones en general, no de estas 4, sino de todas las del INAP, podemos decir primero que el INAP es el Instituto Nacional de la Administración Pública. Esa idea de instituto tiene que ver con el vínculo entre la enseñanza, capacitación y la investigación. Por eso la investigación es inevitable, insoslayable, y acá tenemos una muestra de algunas investigaciones que se producen. Nosotros desde el INAP tenemos investigaciones en 3 niveles. Uno macro, sobre teorías de la administración pública y la relación con la sociedad, por ejemplo, la línea que presentó Juan Bonceschó tiene que ver con eso. Un nivel medio sobre el empleo público, dotaciones, salarios, estructuras, análisis sectoriales, por ejemplo, los trabajos que presentó Norberto y Dante, lo que presentaron. Y un nivel más micro sobre vivencias de las personas en la administración pública, en la cual el objeto de estudio no es la sociedad como en el primer caso o el Estado como en el segundo, sino más bien la persona, y se vincula más con trabajos como el que recién expresó Sandra. Es una investigación que se hace en el INAP aplicada en ciencias sociales y humanas y con un horizonte temporal distinto al de la academia. Ahí sí hay una diferencia. En general, la academia puede pensarse en años, décadas. Acá la gestión tiene un menor alcance temporal. El origen de las investigaciones tiene que ver con prioridades que expresan las autoridades políticas, iniciativas de los propios investigadores que son aceptadas y son muy válidas, y a veces imposición del contexto, ¿no?
temas que a veces, no sé, la pandemia, crisis económicas, etcétera, a veces se imponen los temas de género que no surgieron del INAP y son, por supuesto, propiciados, insoslayables, etcétera. Lo que tratamos de evitar es la situación patológica de presiones de intereses sectoriales, ¿no? Que los de afuera intereses nos impongan la agenda. Tenemos un vínculo con las provincias y los municipios por la estructura federal del país, con otras áreas del Estado, entrevistamos, publicamos y difundimos estudios ajenos, etc. En este sentido, la difusión para nosotros es muy importante en la propia organización, en el Estado y sobre todo hacia la sociedad, ¿no? Porque un problema es que muchas veces hay buenas investigaciones, pero que no logran salir de la burbuja, de la academia, la Torre de Marfil, y nosotros tratamos también de cambiar la realidad, ¿no? Para eso está la gestión. Para usar las investigaciones en la capacitación, también se usan en la academia, ¿no? Son muy utilizadas las investigaciones del INAP en cursos de grado y posgrado, pero para que capacite el INAP, para que la academia lo tome, para la gestión y en todos los niveles del Estado, no solo el nacional, sino provincias, municipios. Las fuentes de información son las usuales que se usan en la investigación, ¿no? Estadísticas, normas, documentos, bibliografías, artículos académicos, encuestas, entrevistas. Usamos el método científico. Tenemos una planta de personal, por suerte, muy buena, calificada, de bastante nivel, pero más allá de tener una buena planta de investigadores y que trabaja mucho y yo creo que muy bien, esto ni de lejos va a poder alcanzar las demandas que tiene o los requerimientos que tiene la investigación en el Estado, porque el Estado abarca todo, por lo tanto tenemos la obligación de difundir investigaciones ajenas también, de gente que está en distintos sectores, que con nuestras limitaciones inevitables de recursos no vamos a poder llegar, entonces investigamos todo lo que podemos y luego tratamos de difundir y tenemos aportes, por suerte tenemos aportes de las provincias, aportes del exterior, gente que hemos logrado generarnos como un referente en estos temas de administración y políticas públicas y le damos difusión a través de actividades, publicaciones, etcétera. Algunas de las principales líneas de investigación, porque nosotros somos 5 acá que estamos exponiendo, pero son más investigadores que están en otros paneles acá en la asociación, en este congreso. Y quiero mencionar, por ejemplo, hay un panel de publicaciones también muy interesante. Y volviendo a las líneas de investigación, hay una línea de investigación sobre las dotaciones en el Estado, los escalafones, los lugares, etcétera, dónde están los empleados públicos y sus salarios. Hay un informe trimestral, una muy buena línea de investigación, Leonardo Groto es investigador a cargo, otro sobre las estructuras del Estado, Lucas Iramaín está a cargo. Otra línea es la relación con las provincias, federalismo, etcétera. Dante Sabato acaba de exponer. Otro, los consejos económicos sociales. Juan Bonseschao también acaba de exponer. Es un experto y tiene trabajos muy interesantes, relevantes sobre el tema. Además, no solamente toma el caso argentino, así como explicó antes, la experiencia comparada y además a través del tiempo, longitudinal, es un experto en la materia. Y esto ya no sé si es iniciativa de él, si es imposición del contexto, las dos cosas, porque realmente es un tema que es un tema importantísimo, que la realidad nos surge. Relaciones del Estado con grupos de poder. Lucas Iramain está muy vinculado a eso, tenemos publicaciones. Las vivencias de los empleados públicos y los diferentes niveles jerárquicos. Ahí hay una línea que está Sandra Jiménez, que ha expuesto mucho sobre los directores, pero también tiene líneas sobre coordinadores, jefes de departamentos, etc. Y también Alejandra Páez Arena, que está en esos temas. Otra línea sobre los CTC, sobre la capacitación y la mediación de los coordinadores técnicos, que está Alejandro Enrique. La deserción en el INAP, ¿no? En la capacitación, pero bueno, lo mismo que pasa en la educación formal, quienes llegan, etcétera, Jorge Sapino.
La generación de conocimiento, bueno, Norberto Vázquez acaba de exponer y tiene trabajos muy calificados sobre el tema. Otros sobre las nuevas teorías narrativas de políticas públicas, teorías culturales de políticas públicas, es decir, hacia dónde se va el futuro y en la experiencia comparada y las fronteras del conocimiento. Gustavo Banchero es un investigador que está en esos temas. La biblioteca, el archivo, son temas importantes porque son la base con la que trabajamos todos, acá en el INAP y afuera también, ¿no? El conocimiento, que es la fuente que genera el avance tecnológico, el progreso y la gestión. Ahí tenemos Natalia Báez, Mariana Nazar, que también, Nadia Karati, investigadoras que están en este congreso. El tema de género, por supuesto, otra vez lo consideramos muy relevante. Hay una serie de líneas de investigación, las exposiciones que hicimos acá son una muestra de ello. Para cerrar un par de conclusiones, estamos convencidos que se puede y se debe consolidar la investigación para la gestión pública. Hay un liderazgo de autoridades, Alejandro Esteves, etcétera, que es el director del INAP, que fue muy relevante desde el principio en esto, que es importante. Otro tema es la perspectiva federal. Somos una parte, pero hay 24 jurisdicciones, todas con aportes muy relevantes. Y por último, señalar que esta exposición es la exposición de la punta del iceberg, ¿no? Hay otros investigadores que hacen investigaciones muy buenas, relevantes. Los invitamos a leerlas en publicaciones.inap.gov.ar. Al final trabajamos para difundir nuestro conocimiento. Esto es la punta del iceberg de un grupo más grande de investigadores, pero también hay editores, correctores, Juan Sala, Nadia Karati, Natalia Estallano, Edwin McDonald, hay diseñadores, está Lucía Fernández Carrascal, Edwin McDonald, está la gente de biblioteca, archivo, la gente de apoyo y la gente de comunicación, toda esa gente sin la cual no podríamos realizar las investigaciones. Por último, y ahora sí, me despido, quisimos mostrarles en qué andamos en las investigaciones y nos gustaría seguir el intercambio en el Congreso entre el 13 y el 16 de octubre. Hasta ese momento y nos veremos allí para continuar el intercambio.